Muy buena gente, ¿cómo andan? Bueno, estamos en este evento de San Patricio, Chinjack prácticamente gratis. Este fin de semana nos estuvieron regalando hasta 10 de los Golden Pot o Gold Pots, no me acuerdo el nombre. Y creo que es un buen momento como para terminar de sacar, aunque sea una guía muy express de este mercenario support. Y a ver, un poco, cuáles son sus habilidades, recomendaciones de algunos ítems puntuales para maximizarla, lugares donde yo creo que se puede utilizar y un resumen más o menos rápido. Antes de hablar un poco de cada una de las habilidades, como siempre hay que recordar que los mercenarios de Legión tienen definido de manera estándar cuál va a ser el nivel de skills que alcanzan al hacer sus upgrades y no tienen libros para mejorar. Entonces todas aquellas habilidades activas que querramos mejorar las vamos a tener que potenciar a través de charms, starstones y algunos otros ítems que puedan dar skill levels para buscar el mayor beneficio. Ahora sí, la primera es una habilidad pasiva que es el Drunkard's Iron Strike. Esto lo tienen todos los mercenarios de la facción Shadow. Lo que hace es más o menos como la skill de la Tanya, que cuando le pegan, este mercenario puede hacer como un counter donde stunea al rival. Está bueno, aunque no lo crean, en instancias como OT13 o 16 donde los enemigos tienen mucha defensa, que te peguen y que se auto-stuneen a veces es interesante, más allá que no es de donde vamos a usar a este mercenario más que nada. Bueno, su segunda habilidad, y tal vez la que más nos importa, es Drunken Fist. Esto lo que hace es un buff a un target que le va a estar aumentando mucho el multi-hit, un poco de attack power y action power. Creo que por excelencia esta es la habilidad que vamos a estar buscando con mains que se dediquen al ataque físico, sobre todo para las instancias de torre 17 donde nos preparamos con muchos buffs para atacar, y creo que en algún punto también para Merlin. Después igual hago un poco más de detalle con esto. Uno de los puntos a tener en cuenta en esta instancia es que por defecto el mercenario va a llegar esta habilidad a nivel 50 teniendo un máximo de level en 110. Acá dejo un poco las imágenes de la diferencia entre un buff de nivel 50 netamente si no tenemos ningún ítem, y yo tengo 56 puntos, está casi maxeado en mi caso la skill, y podemos ver que hay casi 2k de daño en lo que es poder de ataque, teniendo en cuenta el Lethal Concentration, también a tener en cuenta, y 23 a 24 puntos extra de multi-hit rate. Y ni hablar también que nos da más AP esta situación. Pero yo creo que es importantísimo tratar de llevar lo más alto que podamos esta habilidad a través del uso de accesorios, starstones, charms y distintos elementos que nos puedan potenciar. Ahora vamos con la tercera habilidad. Esta es la habilidad de curación de la Chinja, River of Stars. Esta habilidad tiene dos cosas en particular. Una, en instancias de TBS, más allá de que ahora no estamos haciendo TBS, o la mayoría no los hace, es una habilidad que puede revivir. Entonces podríamos decir que la Chinja complementa la opción de revivir mercenarios cuando morían y buffear con el Drunken Fist. Pero fuera de eso, yo creo que bueno, es una habilidad de curación en cruz y tiene un gran problema, que es que no escala con ningún tipo de atributo del personaje, sino que tiene una curación fija. Esto lo podemos ver rápidamente en sus habilidades. River of Stars, vemos que cura, bueno, 6140 HP, es como el concepto que tiene la skin. Esto para mí es una muy buena opción para mejorar por parte del juego. Si mejoran a la Chinja y hacen que su curación tenga un leve porcentaje en base a sus atributos, puede traer este mercenario un poco más a la meta para términos de PvP, me parece. Porque si no, contra los otros curadores como es la princesa, creo que hasta ¿cómo se llama? Si la Jessica o la misma Tanya, creo que curan más que la Chinja. Pero bueno. Y su cuarta habilidad, Sacred Shield. Esta lo que va a hacer es generar a un target, le vamos a dar inmunidad total, ya sea de ataques físicos y ataques mágicos.
Esto también puede ser como un último recurso ante una spike muy fuerte que nos estén realizando, sobre todo en PvP. Pero yo digo, creo que es muy situacional y es una habilidad que no la vamos a ver mucho en práctica. Casi siempre vamos a estar apuntando más a el self buff con el Drunken Fist. Y como digo, si en alguna instancia les llegan a mejorar su condición de curadora, puede estar muy bueno este personaje. Aparte, otra cosa que vemos interesante dentro de lo que son staff es que tienen muy buena defensa, más allá de su inteligencia alta, obviamente. Ahora voy a recomendar para mí 3 ítems muy baratos que nos van a estar potenciando rápidamente su nivel de habilidad para sacar mayor provecho. Por un lado vamos a tener los Holy Metis Bracelets, que cada uno de estos da 5 puntos, y si incluimos una Starstone, ya sea de inteligencia o vitalidad, que para mí es lo más importante en este punto, puede llegar a 6 o 7 puntos, dependiendo si es de nivel 4 o 5. El segundo ítem es el Shimmering Sapphire Necklace, este collar de nivel 145, muy barato, también da 5 puntos de habilidad, más la Starstone que querramos ponerle. Ahí ya podríamos tener de 15 a 21 puntos, dependiendo cómo tenemos los 3 ítems. Después, obviamente, Charms, Savior Charms, esto es re barato, son otros 15 puntos. Y ahí ya estamos hablando, gente, de que tenemos entre 30 y 36 puntos prácticamente regalados. Otras opciones que para mí, y es cómo se complementa, es muy importante en el hat buscar piedras de inteligencia con Magic Level, y en su armor podemos buscar de inteligencia o de vitalidad, dependiendo también qué querramos. Probablemente si jugamos liga y queremos rotar nuestros ítems con otro mercenario, nos convenga buscar más piedras de vitalidad y Magic Level. Pero si lo usamos, por ejemplo, para una Window o alguna maga que querramos que haga daño, podemos rotar también nuestra Rogue con piedras de inteligencia para maximizar daño. Los guantes, otro ítem muy interesante, vitalidad y Magic Level. Ya con eso creo que es el concepto con el cual vamos a ir trabajando y seguimos buscando a full sus skills. Bueno, en esta tercera y cuarta sección voy a decir, porque para mí se mezcla un poco de en qué situaciones es útil o no la Xing'Ja y como una opinión general del mercenario. Tengo que decir que para mí es un muy buen support, con algunas instancias a mejorar, pero es muy buen support en una etapa intermedia en el juego. ¿Por qué digo esto? Para mí la Xing'Ja lo que tiene es que nos garantiza una muy buena cantidad de multi-hit rate, y sobre todo para mains que necesitemos de nuestros golpes básicos, como puede ser el látigo, el axe, el zo, el arco, la Celestial Hunter misma. Pero fuera de eso, digamos, fuera de garantizarnos el multi-hit rate, no tiene grandes valores agregados. Su buff de ataque o el daño que nos agrega, alcanzando casi los 4k de daño, en instancias de late a veces no es tan significativo. Y capaz que cuando llegamos a etapas más tardías del juego, ya a través de otras cosas como pueden ser colecciones, sets, nuestros propios ítems, distintas cuestiones que vamos agregando, ya logramos casi tener una garantía de multi-hit sin la necesidad de un buff extra. Entonces, para mí, por eso para mí es un muy buen soporte en instancias intermedias del juego. Y sobre todo para situaciones de peleas de larga duración. ¿A qué hablo de larga duración? OT17, en la cual nos preparamos, nos bufeamos antes de matar a los huevos y después podemos matar rápidamente con nuestro personaje. En Merlín, para mí en Merlín es muy situacional, porque a veces compite como support con la Rin, a mi entender, siendo que son mercenarios que nos dan, aparte de algún buff, sobre todo AP para poder atacar más veces. Pero en naciones donde la ventana, o voy a decir el momento para atacar a Merlín es corto,
yo creo que predomina la Rim por sobre la Xing'Ja, ya que nos permite atacar muchas veces en un turno. Lo que hace la Xing'Ja al darnos ganancia de AP todos los turnos es capaz que siempre tenemos AP para pegar 2, hay casi 3, capaz con un scroll 3 veces por turno. Pero después creo que puede ser la Indy 185 como algún ejemplo, pero hasta ahí nomás también. Yo creo que por eso es un muy buen soporte en etapas intermedias, pero con un nicho muy acotado. Me parece que si le reworkearan esto de la curación, tal vez podría entrar en la escena de PvP. No sé, es capaz una opinión, no estoy dando certezas. Y como digo, tal vez en algún momento hubiese servido también para instancias de TBS, pero eso es una parte que hoy en el juego está bastante quedada atrás. Los rewards no acompañan capaz a las instancias tardías del juego y por eso pierde un poco de utilidad ahí el mercenario. Bueno gente, espero que esta breve explicación, no sé si tan breve, les sirva para entender un poco más el mercenario. Si tienen dudas déjenla abajo y les voy a estar respondiendo lo antes posible. No se olviden de dejar su like y nos estamos viendo en la próxima.